La campana de la capilla privada de la mansión Ashcroft tañó suavemente aquella mañana gris, amortiguada por la niebla que se cernía sobre los campos del condado, como si incluso el sonido supiera que no debía imponerse. Lord William Ashcroft se encontraba en el gran salón georgiano, ante una larga mesa de roble oscuro, mientras 3 miembros de su familia, su tío, su tía y un abogado de la misma estirpe, lo observaban con la solemnidad de quienes anuncian una sentencia, no una propuesta de matrimonio. Tapices antiguos cubrían las paredes, representando generaciones de hombres que habían gobernado esas tierras sin oposición, todos con la misma mirada rígida y distante. Una luz fría se filtraba por los altos ventanales, perfilando el rostro de William y revelando una expresión contenida, pero con la mandíbula discretamente tensa. El abogado habló con voz firme, casi burocrática. El compromiso debía formalizarse en pocas semanas, una unión cuidadosamente elegida para preservar las alianzas y evitar la fragmentación de las tierras. William escuchó en silencio, sintiendo como un golpe seco la frase que puso fin a la discusión. Casarse con alguien de otra clase no es solo una imprudencia, mi señor. Es una traición a la sangre. Fue en ese momento, inmóvil entre los retratos de sus antepasados, que comprendió que el amor había dejado de ser un sentimiento secreto para convertirse en una culpa irreversible. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Horas después, la mansión parecía aún más grande y vacía. Los largos pasillos resonaban solo con el tenue sonido de los pasos de los sirvientes, que evitaban mirar directamente al heredero, como si ya supieran que algo se había decidido más allá de cualquier voluntad humana. William caminaba despacio, con su abrigo oscuro perfectamente entallado, las manos cruzadas a la espalda en una postura aprendida desde la infancia, símbolo de autocontrol y autoridad. Sin embargo, tras esa impecable compostura, se escondía un silencioso tumulto. Recuerdos de conversaciones susurradas, de miradas intercambiadas a distancia, de breves encuentros que nunca se atrevieron a existir a plena luz del día. Afuera, los verdes campos parecían eternos, indiferentes al drama humano que se desarrollaba entre los muros de piedra. El orden social permanecía intacto, sostenido por rituales, contratos y sermones, mientras que el deseo individual era tratado como una debilidad que debía corregirse. William se detuvo ante una ventana y observó la pequeña capilla a lo lejos, sintiendo que ese espacio sagrado, destinado a consagrar alianzas legítimas, se había convertido también en el escenario de su mayor renuncia. El nombre Ashcroft exigía continuidad, no felicidad. Exigía silencio, no verdad emocional. Anne Whitmore se sentaba en la habitación más pequeña del ala este de la finca, donde solía organizar los libros y documentos de la tía de William. La luz que entraba por la ventana era tenue, casi piadosa, iluminando la sencilla tela de su vestido y el cuidado con el que mantenía las manos sobre el regazo. Su rostro, sereno a primera vista, mostraba signos de vigilancia constante, cada gesto medido, cada palabra meditada para no traspasar límites invisibles, pero rigurosamente vigilados. Hija de un pastor empobrecido, Anne había aprendido desde muy joven que su reputación era su única posesión y que cualquier sospecha podía condenarla a la exclusión definitiva. Sin embargo, albergaba en su interior una firme tranquilidad, nacida de la fe y de una silenciosa convicción de que el amor, cuando es verdadero, no debe ser motivo de vergüenza. Cuando una criada le informó, con excesiva cautela, que pronto se anunciaría el compromiso de Lord William, Anne le dio las gracias con una leve inclinación de cabeza, manteniendo la compostura que exigía la sociedad. Sin embargo, en su interior algo se estaba rompiendo con dolorosa claridad. No era la sorpresa,
sino la confirmación de que el mundo funcionaba exactamente como siempre lo había hecho, sacrificando los sentimientos para preservar las estructuras. Más tarde, al caer la noche, William cruzó el jardín interior hacia la capilla, impulsado por una necesidad que no se atrevía a nombrar. El aire era frío, cargado de humedad, y cada respiración parecía más pesada que la anterior. Sabía que este encuentro no debía ocurrir, que cualquier palabra intercambiada podría interpretarse como debilidad o escándalo, pero la ausencia de Anne se había vuelto insoportable. Al verla de pie junto a la puerta lateral de la capilla, su corazón dio un vuelco, un gesto mínimo, imperceptible para cualquier observador externo, pero devastador para alguien acostumbrado a no sentir. No hubo abrazos ni cercanía inapropiada, solo un silencio denso, cargado con todo lo que no podía decirse en voz alta. Cuando Anne finalmente habló en tono bajo y firme, no fue para suplicar ni acusar, sino para afirmar: ahora sabemos lo que exige el deber. La frase simple y directa marcó el verdadero comienzo de la tragedia, pues transformó el amor en algo que debía abandonarse conscientemente, no simplemente perderse. William pasó los días siguientes inmerso en compromisos formales que parecían multiplicarse como un castigo silencioso. Reuniones con administradores de tierras, visitas protocolarias del clero local, largas cenas con miembros de la nobleza vecina, todo cuidadosamente planeado para reforzar la imagen de estabilidad y continuidad de la familia Ashcroft. Cumplía cada obligación con impecable precisión, vistiendo levitas oscuras, manteniendo un tono de voz controlado y una mirada distante, como si solo estuviera físicamente presente. En su interior, sin embargo, revivía fragmentos de su propia infancia, recuerdos que nunca se había atrevido a cuestionar hasta entonces. Recordaba a su madre, siempre correcta y silenciosa, sentada a la cabecera de la mesa con las manos cruzadas, hablando poco y sonriendo aún menos. A su padre, un hombre respetado pero emocionalmente ausente, que consideraba el matrimonio una extensión de la herencia, no una elección afectiva. William había crecido aprendiendo que el amor era un riesgo innecesario, algo tolerable solo en novelas o sermones abstractos, nunca en la vida real de alguien que llevaba un nombre antiguo. Ahora, a los 34 años, se dio cuenta de que su educación lo había convertido en un hombre funcional para la sociedad, pero peligrosamente falto de preparación para lidiar con su propia humanidad. Mientras tanto, Anne adaptó su rutina con una dignidad discreta que pocos notaron. Continuó ayudando a la tía de William, organizando la correspondencia y ocupándose de las pequeñas tareas domésticas que la mantenían útil, pero invisible. Cada paso dentro de la mansión estaba calculado para evitar comentarios, cada palabra elegida para no sugerir una intimidad indebida. Aún así, el peso de la separación se manifestaba en gestos mínimos, una mirada que se detenía más de lo debido en un libro abandonado, una pausa demasiado larga al pasar por el jardín donde solían conversar bajo supervisión. Anne era profundamente consciente de su posición social y la fragilidad que la acompañaba. Sin dote, sin título y sin una familia influyente, su seguridad dependía exclusivamente de su propia reputación. A pesar de ello, había una serena fortaleza en su interior, alimentada por la fe y la convicción de que no podía construir su vida sobre algo que consideraba moralmente incorrecto. Amar a William no había sido una decisión impulsiva, pero tampoco podía convertirse en una transgresión sustentada por el silencio. El sufrimiento que cargaba no era solo por la pérdida inminente, sino por la necesidad de renunciar sin escándalo, sin derecho al lamento público. Los encuentros entre William y Anne se volvieron poco frecuentes y estrictamente formales, casi ceremoniales. Cuando se
Cruzaban en pasillos o salas comunes, se limitaban a saludos respetuosos, intercambiando breves frases sobre el tiempo o las tareas del día. Para cualquier observador externo, no había allí nada más que la debida cortesía entre un noble y una joven, bajo protección temporal. Lo que nadie veía era la tensión contenida en cada silencio, la conciencia compartida de que esas palabras triviales ocultaban una despedida prolongada. William sentía una opresión constante en el pecho, una sensación de pérdida anticipada que ninguna posición social podía aliviar. Por la noche, solo en sus espaciosas y frías habitaciones, revivía diálogos pasados, analizando cada gesto, cada decisión que lo había llevado a ese punto. Se preguntaba si había sido cobarde por no luchar antes, si la obediencia al deber había sido siempre una decisión genuina o simplemente una cómoda costumbre. Pero la respuesta siempre llegaba acompañada del mismo miedo. El temor de romper con el orden que sustentaba no solo su vida, sino la de cientos de personas que dependían de las tierras de Ashcroft. Ana, por su parte, buscó refugio en tareas relacionadas con la iglesia local. Pasaba horas ayudando al pequeño grupo de niños del pueblo, enseñándoles lecturas básicas y pasajes de la Biblia, encontrando allí una forma de utilidad que no requería máscaras. El contacto con esas vidas sencillas, marcadas por auténticas dificultades, la ayudó a mantener los pies en la tierra y su corazón alineado con la fe. Aún así, el conflicto interno persistía. Amar a un hombre prometido a otra era, según los principios que había aprendido, un pecado del corazón, aunque nunca se consumara en acciones. Permanecer en la propiedad, alimentando sentimientos ocultos, se volvió cada vez más difícil de justificar ante sí misma. Ana comprendió que si algo salía a la luz, la culpa nunca recaería sobre William. La acusarían de seducción, de ambición, de intentar sobrepasar el lugar que le correspondía al nacer. Esta conciencia se hacía más fuerte cada día, pero también más clara. Su dignidad espiritual necesitaba ser preservada, incluso si eso significaba renunciar a la única relación sincera que había conocido. La presión externa aumentaba a medida que se acercaba la fecha del anuncio oficial del compromiso. Llegaban cartas casi a diario de parientes lejanos y aliados estratégicos, todos celebrando prematuramente la unión que aún no se había hecho pública. El párroco del condado visitó a William en 2 ocasiones, reforzando, con palabras cuidadosamente elegidas, la importancia de un matrimonio ejemplar para la estabilidad moral de la región. Habló del deber cristiano, de predicar con el ejemplo, de los sacrificios necesarios para el bien común. William escuchó con respeto, respondiendo solo a lo esencial, pero sentía una creciente sensación de asfixia. Cada argumento presentado reforzaba la idea de que su felicidad individual era irrelevante ante el peso de la tradición. La religión, que debería ofrecer consuelo, ahora aparecía como otra estructura más que legitimaba la renuncia. El amor, en esa lógica, no era una virtud, sino una amenaza para el orden establecido. Ana notó el cambio de ambiente incluso antes de cualquier anuncio formal. Las miradas de los sirvientes se volvieron más atentas, las conversaciones cesaron al entrar en ciertos espacios y la presencia de la futura novia aristocrática se mencionó con creciente frecuencia. No hubo hostilidad directa, solo un distanciamiento, un progresivo, como si se le desalentara suavemente su permanencia allí. Este aislamiento silencioso confirmó lo que ya sospechaba. Su tiempo en la finca se agotaba. En oración, Ana buscó comprender si su sufrimiento tenía un significado mayor o si era simplemente el precio inevitable de amar fuera de la esfera permitida.
No le pidió a William que incumpliera su deber, pues sabía que eso lo destruiría socialmente. Solo pidió claridad y fuerza para actuar según su conciencia, incluso si eso significaba caminar sola. El vínculo entre ellos, aunque ya no se nutría de encuentros en persona, seguía vivo en sus recuerdos y mentes. William empezó a notar cómo la ausencia de Anne revelaba el vacío emocional de su rutina. Las conversaciones que antes le planteaban preguntas sinceras sobre la fe, el deber y la humanidad habían sido sustituidas por diálogos predecibles y seguros, carentes de verdad personal. Ahora comprendía cuánto se había sentido visto y comprendido solo en esa relación discreta e improbable. Esta constatación lo atormentaba, pues resaltaba la magnitud de la pérdida que se avecinaba. Al mismo tiempo, reforzaba su miedo a elegir de otra manera y provocar un colapso irreversible en su posición. La tensión entre lo que sentía y lo que necesitaba hacer se volvió casi física, manifestándose en noches de insomnio y una constante sensación de agotamiento. Anne decidió entonces iniciar una separación deliberada, aunque dolorosa. Empezó a aceptar invitaciones para quedarse más tiempo en el pueblo, posponiendo el regreso a la mansión siempre que era posible. Cada día lejos de William era un ejercicio de resiliencia emocional, pero también un paso hacia la coherencia interior que buscaba. Sabía que no podía seguir siendo una presencia silenciosa en una vida que ya tenía otro destino trazado. Para ella, el amor debía coexistir con la fe, no en contraposición a ella. Esta decisión no nació de la frialdad, sino de una lucidez adquirida a costa del sufrimiento. Anne comprendió que quedarse sería una forma de autoaniquilación moral, algo que no estaba dispuesta a aceptar. Cuando William se dio cuenta de la creciente distancia que los separaba, sintió una conmoción inesperada. Había creído, quizás inconscientemente, que Anne permanecería allí como un recordatorio vivo de lo que no pudo tener, pero que aún le pertenecía de alguna manera. La idea de perderla por completo, no solo como una posibilidad romántica, sino como una presencia humana, reveló cuán egoísta había sido también su postura protectora. Empezaba a comprender que ofrecer silencio y promesas vagas no era protección, sino una forma de posponer su propia responsabilidad emocional. Esta constatación marcó un punto de inflexión interno, aunque no se tradujera inmediatamente en acción. La comunidad, siempre atenta a las sutilezas del comportamiento social, comenzó a especular en murmullos contenidos. No se dijo nada explícito, pero la vigilancia se intensificó. Anna sentía el peso de estas miradas como una advertencia constante. Cualquier desliz sería malinterpretado. El riesgo de que su reputación se viera empañada se hizo real, no por actos cometidos, sino por suposiciones alimentadas por la rigidez moral de la época. Esta amenaza silenciosa reforzó su decisión de irse antes de que ocurriera algo irreversible. Mejor irse discretamente que ser expulsada bajo acusaciones que jamás podría refutar. William, dividido entre la presión externa y una creciente conciencia interior, comenzó a experimentar un nuevo tipo de sufrimiento, la certeza de que cualquier decisión implicaría una pérdida definitiva. Mantener su título intacto significaba renunciar a la única relación genuina que había conocido. Romper con el deber significaría destruir no solo su propia posición, sino también la estructura que había sustentado su identidad desde su nacimiento. Esta comprensión lo condujo a un silencio aún más profundo, preparándolo, sin saberlo, para el momento en que ya no habría lugar para la ambigüedad. La capilla de la finca Ashcroft estaba vacía esa tarde, iluminada únicamente por la tenue luz que se filtraba a través de las sencillas vidrieras.
carente del esplendor reservado para las grandes ceremonias familiares. El olor a madera vieja y cera quemada creaba una atmósfera casi opresiva de recogimiento. William entró lentamente, quitándose los guantes con un gesto mecánico, como si cada movimiento necesitara ser contenido para no delatar la agitación interior que lo consumía. Sabía que este encuentro sería el último antes del anuncio oficial de su compromiso, y esta certeza hacía cada segundo más intenso. Anne ya estaba allí, sentada en uno de los bancos laterales, con las manos entrelazadas y la mirada baja, en postura de oración silenciosa. Al oír sus pasos, se levantó con calma, sin sorpresa, como si ella también se hubiera preparado para ese momento inevitable. Ya no había lugar para fingimientos ni promesas vagas. Solo la verdad, cruda e ineludible, aguardaba entre aquellos muros sagrados. Por unos instantes, ninguno de los dos habló. El silencio fue tan intenso que pareció llenar toda la capilla, exponiendo lo que siempre había estado reprimido. William fue el primero en romperlo, no con una declaración apasionada, sino con una profunda comprensión. El anuncio del compromiso se haría en pocos días, ante el clero y las familias aliadas. Su voz se mantuvo firme, acostumbrada a comunicar decisiones irrevocables, pero había un profundo cansancio en ella. Anne escuchó sin interrumpir, con el rostro sereno, aunque sus ojos delataban el dolor contenido. Cuando finalmente respondió, su voz fue baja, pero clara. Dijo que ya lo sabía, que no necesitaba detalles, porque comprendía perfectamente el mundo al que él pertenecía. Hizo una breve pausa, respiró hondo, antes de añadir que lo amaba, no como un acto de rebeldía, sino como una verdad que ya no podía negar en ese último encuentro. Anne caminó unos pasos por el pasillo central de la capilla, manteniendo una distancia respetuosa, casi ritual. Entonces volvió a hablar, esta vez con una firmeza que sorprendió a William. Dijo que no aceptaría ser amada solo en silencio, ni vivir al margen de una unión que la condenaría espiritualmente. Amar a un hombre prometido a otra, incluso sin actos visibles, era algo que su fe no le permitía sostener. No lo acusó, no lo presionó para que eligiera de otra manera, pero necesitaba elegir ella misma. Sus palabras no contenían resentimiento, solo una dignidad silenciosa que hizo el momento aún más doloroso. William sintió el impacto de esa decisión con una claridad devastadora. Por primera vez, alguien ponía límites no para castigarlo, sino para preservar su propia integridad moral. Intentó responder, pero por un momento le faltaron las palabras. Todo lo que había aprendido sobre el deber, el honor y el sacrificio parecía insuficiente ante esa simple verdad humana. Cuando finalmente habló, reconoció que el deber había triunfado, no por falta de amor, sino por miedo a las consecuencias de desafiarlo. Admitió, en voz baja, que elegir su nombre por encima de la felicidad fue una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. No pidió perdón, pues sabía que sería inútil, ni prometió nada que no pudiera cumplir. Simplemente confesó que esta renuncia le hizo consciente de un vacío que ningún título ni herencia podría llenar. El silencio que siguió estuvo marcado no por la ausencia de emoción, sino por el peso irreversible de la decisión que había tomado. Anne asintió lentamente, como quien acepta una realidad dolorosa pero inevitable. Se acercó lo justo para que sus palabras se oyeran sin eco. Dijo que no lo odiaría por ello, ni permitiría que esa historia se convirtiera en amargura. El amor que había sentido no se desperdiciaría en resentimiento, sino que se transformaría en algo que podría sostener su vida futura. Cuando se separaron, no hubo contacto, ni lágrimas visibles, solo una mirada, persistente, cargada de todo lo que nunca podría vivirse. Cuando Anne salió de la capilla, dejando a William solo ante el altar, la decisión quedó sellada. Fue allí,
En ese espacio sagrado, donde ambos comprendieron que el orden social se había preservado y que el precio a pagar sería eterno. ¿Disfrutas de esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El anuncio oficial del compromiso se desarrolló tal como estaba previsto, sin sorpresas ni murmullos indebidos. El gran salón de Ashcroft Manor se preparó con rigor ceremonial. Flores discretas, velas alineadas, invitados elegidos con precisión política. William permaneció junto al joven aristócrata que le esperaba, manteniendo la postura impecable que todos esperaban de él. Sus gestos eran correctos, sus palabras mesuradas y su mirada jamás delató lo que ocurría en su interior. Para la sociedad presente era solo otro matrimonio ejemplar, destinado a fortalecer antiguas alianzas y asegurar la continuidad de un linaje respetable. Ninguno de los invitados podía imaginar que tras esa fachada de estabilidad se escondía un hombre que acababa de renunciar a la única relación genuina que había conocido. Se había preservado el orden, y eso era suficiente para todos los involucrados, excepto para quien viviría con las silenciosas consecuencias de esa decisión. Ana abandonó la finca pocos días después, sin despedidas públicas ni explicaciones detalladas. Partió al amanecer, llevándose solo sus modestas pertenencias y la convicción de haber hecho lo necesario para preservar su dignidad moral. Se instaló en un pueblo lejano, donde comenzó a colaborar con la iglesia local y a dar clases a niños cuyas familias apenas podían costear una educación básica. Su vida se volvió sencilla, marcada por rutinas discretas y una fe aún más profunda, fortalecida por la coherencia entre creencia y acción. Aunque el recuerdo de Guillermo nunca desapareció del todo, Ana no permitió que se convirtiera en un lamento constante. El amor que había vivido en silencio se convirtió en parte de su historia, no en un obstáculo para seguir adelante. En esa nueva existencia, sin prestigio ni protección aristocrática, encontró una forma de paz que no dependía de la aprobación social. William, por su parte, cumplió con todos los deberes que le incumbían como heredero y posteriormente como pleno señor de las tierras de Ashcroft. Administraba propiedades, participaba en los consejos locales y mantenía intacta la reputación de la familia ante la nobleza y el clero. Su matrimonio, aunque respetable, siguió el patrón que siempre había observado en su infancia: cordial, funcional y emocionalmente distante. La mansión seguía siendo imponente, los campos productivos, el orden social inalterado. Sin embargo, la soledad que lo acompañaba se convirtió en una presencia constante, un silencioso recordatorio de la elección hecha en la capilla años atrás. William comprendió, con el tiempo, que había conservado todo lo que le habían enseñado a valorar, pero había perdido algo que jamás podría ser reemplazado por títulos ni estabilidad. Así, la historia no terminó ni con escándalo ni con redención pública, sino con una verdad incómoda. La sociedad seguía siendo exactamente igual, sostenida por invisibles renuncias individuales. Ana seguía siendo recordada en el pueblo donde vivía como una mujer virtuosa e íntegra. Guillermo seguía siendo respetado como un noble ejemplar, digno de su nombre. Ambos sobrevivieron a sus propias decisiones, pero solo uno de ellos halló humanidad en el sacrificio. La lección permaneció silenciosa, grabada en rutinas y miradas contenidas. Cuando el honor exige la negación absoluta del amor, el precio a pagar no es el desorden social, sino una vida de emociones no vividas. Años después, a principios del siglo XIX, el paisaje del condado de Ashcroft permanecía prácticamente inalterado. Las mismas colinas verdes, los mismos pueblos dependientes del favor del señor local, los mismos rituales repetidos generación tras generación.
Lord William Ashcroft, ahora con el pelo ligeramente canoso y una postura aún más rígida, observaba desde la ventana de su oficina a un grupo de jóvenes que se dirigían a la capilla para una ceremonia religiosa. Reconoció en sus gestos controlados y miradas abatidas la misma formación social que había recibido en su juventud. Sabía que muchos de aquellos jóvenes repetirían decisiones similares a las suyas, guiados no por el deseo, sino por el peso de su nombre, la fe institucional y la expectativa colectiva. Nada parecía fuera de lugar, y precisamente por eso todo le sonaba profundamente predecible. El orden había triunfado una vez más, silenciosa y absoluta. En otra aldea, lo suficientemente lejos como para no volver a cruzarse con él, Anne Whitmore era recordada con simple respeto. Ya no era joven, pero conservaba la misma mirada serena y la misma postura firme que la habían acompañado desde sus días en 1905. La mansión seguía dedicada a la enseñanza y al servicio religioso, habiendo formado generaciones de niños que aprendieron a leer y pensar gracias a su silenciosa paciencia. Nunca se había casado, no por amargura, sino por fidelidad a su propia historia. A algunos les confesó que había amado una vez, profunda y silenciosamente, y que eso le había bastado para toda la vida. Su nombre no figuraba en los registros aristocráticos ni en las alianzas políticas, pero su presencia había dejado huellas reales donde importaba, en las personas, no en las propiedades. William y Anne nunca volvieron a verse ni intercambiaron cartas. El amor que había existido entre ellos no se convirtió en escándalo ni en arrepentimiento público, sino que permaneció como una verdad íntima, sacrificada para que el mundo pudiera seguir funcionando exactamente como siempre. El linaje Ashcroft permaneció intacto, la Iglesia conservó su influencia moral y la sociedad preservó su rígida estabilidad. El ciclo se cerró sin rupturas aparentes, pero con un mensaje implícito transmitido con crueldad y eficacia. En un mundo regido por la sangre, la fe y la obediencia, amar fuera de lugar es un acto que no encuentra cabida. Y cuando el honor vale más que la verdad del corazón, el precio no es el caos, sino una vida de silencio. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en Allá Bondad Humana.